Los ataques terroristas con explosivos articulados en drones se volvió una práctica común de todos los grupos narcoterroristas colombianos y cada vez han refinado más esa técnica. Esta semana hemos visto en varios lugares del país cómo estos delincuentes han utilizado esta especie de artefacto para agredir a las tropas y causar daños tanto en las áreas rurales como urbanas, habida cuenta que contando con la tecnología básica, se puede detectar a una unidad que está en el terreno persiguiéndolos y desde un sitio determinado, con un monitor, siguen el movimiento de la tropa y en el momento en que hay más concentración de soldados por alguna circunstancia, lanzan el dron y causan grandes afectaciones. Se complica un poco que cada unidad que esté patrullando tenga el antidrón porque esto es un equipo que requiere un transporte especial que pesa, el tamaño es más grande que el del equipo del soldado y además de eso es costoso. Por esta razón estos bandidos han logrado adquirir ciertas ventajas en ese sentido y ya le han causado varios daños graves a las fuerzas militares y a la policía en desarrollo de operaciones. Hoy es viernes 20 de marzo de 2026, estamos en la emisión 946 y quedamos a 54 capítulos de llegar a nuestro gran objetivo de las primeras 1000 emisiones. Vamos a ver un suceso ocurrido en el municipio de Santa Rosa del Sur de Bolívar. Hoy el municipio se llama Santa Rosa del Sur de Bolívar, pero como la zona usualmente se conoce como el sur de Bolívar, entonces usualmente se dice Santa Rosa del Sur de Bolívar, pero el nombre del municipio es Santa Rosa del Sur. Entremos en materia para ver los hechos. Mi coronel, ¿cuál es la importancia geoestratégica del por siempre convulso municipio de Santa Rosa del Sur en el departamento de Bolívar para que históricamente los narcotraficantes y terroristas de las cuadrillas urbanas y rurales del ELN hayan asentado allí la retaguardia de su plan estratégico para la toma del poder? Bueno, en esta infografía muy interesante que resume una gran cantidad de datos y que mirándola cuadrito por cuadrito es fácil de entender para no saturar la vista mirándola toda de golpe, sino cuadro por cuadro examinándola, está la información. Resulta que hemos hablado aquí varias veces en nuestros programas de análisis geoestratégico de conflicto armado en la memoria histórica que la serranía de San Lucas, ubicada en el sector sur de Bolívar, en dirección de 15 grados más o menos desde el nordeste antioqueño y de una dirección de aproximadamente 195 grados desde el sur del Cesar, por darle una ubicación geográfica muy general. Está enclavada como una especie de formación semi-independiente de la cordillera andina. Y el municipio de Santa Rosa del Sur, que así se llama, como ya lo dijimos, está ubicado muy cerca de esta serranía, por ende tiene una dependencia geográfica, histórica y geoestratégica. Pero además el municipio de Santa Rosa está a 200 metros, a 200 kilómetros, corrijo, de la capital petrolera de Colombia, que es Barranca Bermeja. Entonces, al atar una cosa con la otra, encontramos varias razones allí interesantes. Cuando el ELN asume como política fundamental de su accionar terrorista la, el sabotaje permanente a la industria petrolera, pues por razones obvias se ubica sobre la ciudad de Barranca Bermeja como el epicentro. Y como la Universidad de Bucaramanga, la Universidad Industrial de Santander, es donde se preparan desde esa época. Ahora ya hay subsede en Barranca Bermeja, en ese tiempo no lo había.
era donde estudiaban los ingenieros petroleros. Entonces van formando como una especie de polígono de construcción clandestina del ELN. Redes urbanas normales que necesitan en Barranca Bermeja y Bucaramanga. Guerrilla urbana en Barranca Bermeja y Bucaramanga, y ahí se va armando el polígono. Guerrilla física en Barranca Bermeja y alrededores, inclusive pasando al norte de Antioquia, al nordeste de Antioquia, tanto rural como urbana, pero más rural, para hablar de guerrilla física. Y el sur de Bolívar lo van copando poco a poco en todo este municipio de Santa Rosa, que se acerca progresivamente a las estribaciones de la serranía, va adquiriendo una importancia importante, una importancia capital, no importante porque queda como cantinflada, capital en esa construcción de esa base geohumana y de esa estructura terrorista. Y ya como están inspirados por la narcorrevolución cubana de la época, pues comienzan a pensar que si para Fidel Castro la serranía maestra o la Sierra Maestra fue el epicentro de despliegue de su revolución, para ellos la serranía de San Lucas significa lo mismo hacia los 4 puntos cardinales en todos los departamentos que hemos mencionado. Entonces ya vamos viendo que Santa Rosa va adquiriendo una importancia como retaguardia estratégica y en coordinación con la base de financiación que inicialmente seguirá siendo Barranca Bermeja, pero es que al cruzar el río Magdalena aquí hacia el occidente de Barranca, se encuentra con la riqueza que hay en oro y en otros productos en el nordeste antioqueño. Por eso es una zona tan valiosa, inclusive al aproximarse al sur de Bolívar, en dirección hacia la serranía, hay oro también. Y más adelante encontraron el oro blanco con el narcotráfico. Pero si miramos la proyección como la hemos estudiado y la veremos en mapas más adelante, si hace un recorrido en profundidad de más o menos 10 a 20 grados en profundidad, pues se encuentra que es todo la unión que se puede hacer desde el Magdalena Medio hasta Venezuela. Ahora, al mirar el sitio exacto en este otro cuadro de la infografía, encontramos que la serranía de San Lucas tiene tres características que son buenísimas para el ELN y las FARC, convirtiendo o construyendo corredores de movilidad históricos. Lo primero es que es un refugio natural. Y claro, quien conozca la serranía de San Lucas sabe que una cosa es el gráfico que se hace aquí de manera muy genérico y otra es la cantidad de bosque, de pliegues, de cursos de agua, de clima malsano que tiene la parte baja, de un clima un poco más agradable en la parte media y alta, eh, que el acceso para cualquier persona que no conozca la zona lo obliga a meterse por los carreteables o por los caminos que ya son previsibles y ahí están las trampas, las emboscadas y los grupos terroristas listos a actuar o directamente o por medio de sus milicianos que son muy combativos en esa zona. Y lo otro es que por su ubicación geoestratégica le da comunicación buena, regular o pésima por agua o por vía terrestre con cualquiera de los 4 puntos cardinales. Entonces es un sitio de despliegue, repliegue y de facilidad con el paso del tiempo de controlar a los eh, pobladores mediante organizaciones clandestinas que tiene muy bien asentadas el ELN en esa zona. Y de esas organizaciones son las que ellos insisten que hay que llevar a la mesa de conversaciones a que representen la población civil. Pero también, como lo decíamos, hay minería ilegal y esta es una zona que históricamente ha sido ganadera para todos los departamentos que convergen en la región. Entonces ha sido también blanco de la extorsión desde el mismo momento en que aparece la guerrilla en la zona. Y como decíamos ahora, de esas bonanzas de oro y de petróleo, de lo que hasta de café ahí en la parte baja, media de la serranía, de buena calidad, entonces pasaron a otra bonanza que es el control del narcotráfico en la parte media y baja, ya que la zona se presta para cultivar coca. Hay laboratorios, inclusive, que son operados por el ELN y por la FARC y por otros grupos criminales
y por eso se matan entre ellos para controlar esas cadenas de valor. Y a la ganadería vacuna, que es creciente más hacia el sur del Cesar y hacia lo que llaman las mojanas, que todo se va conectando por la vía fluvial o por la misma vía terrestre irregular, pues hace que sea una zona muy apetecida por estos delincuentes, como repetimos, por la dificultad que tienen las tropas de acceder a ellos y el grande control que han establecido. En síntesis, lo que podemos resumir allí es que hay una sinergia criminal en la cual el oro, la extorsión, la expansión que hace el ELN dentro de las comunidades, porque lo hemos estudiado particularmente cuando hemos visto el caso de la cuadrilla Calvario Buitrago. Parte de la orientación que tienen las cuadrillas del ELN es reclutar familias completas, no solo una persona, sino trabajar la familia completa, primero por la teoría del poder popular, que es asentar bases revolucionarias de masas donde ellos están, y segundo, porque así garantizan más conspiratividad, clandestinidad y capacidad de acción terrorista. Luego, facilita también el reclutamiento y el empoderamiento de estas gentes en los diferentes grupos que constituyen el ELN, desde la cuadrilla armada, como la conocemos, hasta los grupos de estudio y trabajo en el cual van construyendo la revolución paso a paso, al calor de la teología de liberación. Dios, Jesús, Cristo son verbo y no sustantivo. Y por ende ya con el negocio de la coca forman como un círculo, una sinergia criminal que parece interminable, en un ciclo de poder criminal, como lo define aquí el análisis, para adquirir armas, pertrechos y fortalecer sus estructuras armadas con capacidad de confrontar al Estado y a otros grupos que les disputen el control territorial. Esa es la importancia geoestratégica del sur de Bolívar, particularmente del municipio de Santa Rosa, muy afectado por estos terroristas. Gracias, mi coronel. Ahora, ¿cómo explicar a la historia del país que a pesar del supuesto acuerdo de paz de La Habana, el grupo narcoterrorista ELN, que ha tenido históricamente parte de su arraigo geoestratégico en el sur de Bolívar, pida otro acuerdo de paz diferente a sabiendas de que es difícil cumplir todo lo que la paz le impusieron a Santos? Sería una utopía agregarle más rendiciones del Estado colombiano ante el narcoterrorismo comunista. Comencemos por ahí, mi coronel. Usted habla de la utopía y entonces el mapa nos trae, este mapa visual nos trae un montón de elementos que nos resume en una serie de imágenes la realidad de esa utopía y de lo que podría venir desde el pacto de La Habana hasta la realidad. Aquí vemos la estatua en la cual se construyó, dijéramos, con elementos frágiles, ese acuerdo de paz en La Habana que ya está fracturado, como indica la imagen, o sea que ya no es un acuerdo real, sino que es una farsa, que está envuelto en que Colombia llevaba varias décadas de conflicto, nos les marca aquí la síntesis de esa ruleta, que está sobrepuesta entre lo rural y lo urbano y que muestra el país completamente afectado, y aquí nos señala específicamente la zona del sur de Bolívar y alrededores afectada con salida hacia Venezuela. Entonces comienza el análisis a mostrarnos dos cosas reales, y es que hay un volcán en explosión de economías ilícitas paralelas a la economía legal que está siendo utilizado por los grupos terroristas para controlarlos, y hace un hincapié en que el raigambre geoestratégico del ELN está desde el sur de Bolívar hacia Venezuela y que para el Estado, que está enfrascado en una visión muy urbana de la realidad,
entonces se convierte en una utopía y ese volcán lo que hace es congelarse y convertirse en una especie de nevado que todo lo aploma allí. Entonces compara que lo que hizo el señor Santos fue adquirir una cantidad de compromisos que le fueron impuestos además, no fueron concertados, sino impuestos por los terroristas y consentidos por él, que lo metieron dentro de una desbalanza total frente al gran peso que él le puso a la balanza financiera y la balanza institucional de cederles en todo a los bandidos frente a la capacidad del Estado, que no es la misma. Entonces ya hay una desbalanza o un desbalance que nos indica que es muy difícil implementar estos acuerdos. Pero por el otro lado encontramos que el ELN tiene al Estado colombiano completamente arrinconado, diciéndole, le pide de todo, más rendiciones, más concesiones al narcotráfico y el terrorismo y la imposición de un modelo comunista. Eh, lo cual indica que tanto el señor Petro, que está aquí completamente desfasado, buscando unas presiones que no ha logrado cuadrar en esa balanza, como el señor Santos estaban absolutamente desfasados frente a esa realidad y lo que han hecho es abrirle camino al ELN para que nos lleve finalmente a lo que usted dice, la utopía en el cumplimiento de una cantidad de rendiciones que no va a llevar a ningún buen puerto y es el análisis gráfico el que nos permite entender que toda esa farsa que se montó aquí en La Habana con cintas y con acuerdos funambulescos no es sino una utopía que con el paso del tiempo está creciendo, porque como vemos el ELN le está aumentando más cargas a esa utopía sin que el Estado tenga como responderle a todo ese drama. Sigamos. Mi coronel, ¿cuál es la relación de la narcodictadura de Venezuela con el ELN, en particular con el corredor de movilidad narcoterrorista que va desde el Magdalena Medio hasta Venezuela? Dice un viejo adagio que las desgracias nunca vienen solas, y eso parece que se cumple como una maldición geopolítica para Colombia con la llegada de la narcodictadura venezolana de Hugo Chávez en contubernio con Cuba, porque le cayó como anillo al dedo al ELN, muy cercano a Cuba, que una vez caída la cortina de hierro y producida el derrumbe del muro de Berlín y la caída de la Unión Soviética, Cuba quedaría en una situación muy difícil para poder seguir siendo el padrino de los terroristas en Latinoamérica. Pero por desgracia del destino latinoamericano, subió a Venezuela la narcodictadura de Hugo Chávez y encontró la isla un repotenciamiento, incluido que en el Brasil también hubo otra desgracia que adquirió fuerza un delincuente de nombre Luis Ignacio Lula da Silva, que se convirtió en el gestor ideológico del Foro de Sao Paulo, entidad criminal y terrorista que promovió la supresión del comunismo en el continente con otros enfoques. Entonces el ELN, que estaba haciendo una guerrilla rural dedicada a la extorsión, el secuestro y el terrorismo, que era lo que más los caracterizaba, encontró una plataforma de expansión internacional con Cuba, ahora remozada con los ríos de petróleo que le enviaba Chávez y la distribución de dinero que hizo este delincuente para toda Latinoamérica a los gobiernos proclives y a los grupos terroristas. Entonces, ese corredor que se forma estratégicamente desde el Magdalena Medio y la Serranía de San Lucas, pasando por el sur de Bolívar, por el sur del Cesar y el occidente de norte de Santander con destino a Venezuela, y para unir las dos serranías geoestratégicas, la del Perijá en la cordillera oriental y la independiente o semi-independiente de San Lucas en el sur de Bolívar, les permitió fortalecer
ese corredor, que lo han ido construyendo eh, más por posición defensiva y por crear un epicentro de proyección hacia el resto del país que como por unión con Venezuela. Pero esta venida de Chávez les abrió el camino y se convirtió en un eje que paralelamente las FARC lo desarrollaron de la misma manera con el bloque que llaman Magdalena Medio, que dirigió durante varios años el narcotraficante alias Timochenko. Entonces encontramos que se convierte esta zona o este eje, este corredor de movilidad, en un espacio que tiene puntos de control por las mismas guerrillas, que tiene una ubicación clave sistemática como una especie de escalera por la cual se va avanzando, que establece a la larga una coordinación de bandas criminales locales de cada punto con bandas criminales que se van formando en Venezuela, auspiciadas por el movimiento bolivariano y que va generando por la misma dinámica de sus acciones criminales desplazamiento forzado y cultivos de coca y de marihuana a lo largo del camino. Entonces se va formando, es toda una estructura logística que con el paso de los años se nos convirtió en un dolorón de cabeza y que no fue tenida en cuenta en el Pacto Far-Santos, ni mucho menos en las conversaciones que se han intentado con el ELN en distintas etapas. Por ende, no se le ha dado la identidad y la profundidad a este corredor de movilidad que articula asentamientos humanos, cultivos de coca, minas, delincuencia transnacional y la facilidad de afectar la industria petrolera tanto en el Magdalena Medio como en la región eh, fronteriza de los dos países. Y como decimos, con la importancia que están las dos serranías, la de San Lucas y el Perijá, y que existen centros de acopio tanto para narcotráfico como para las rutas de abastecimiento en todo lo que requieren los bandidos y en la organización geohumana. Entonces, hay una zona que está controlada por el ELN dentro del territorio venezolano, actualmente en plena connivencia y concordancia con, con la mafia que desgobierna Venezuela, inclusive con la señora Delcy Rodríguez. Y a la vez, pues eso les permite todo lo que nos imaginemos para que este corredor de movilidad opere de manera tan fácil. Por ende, hay santuarios en municipios de Venezuela donde los alcaldes que son del Partido Socialista Bolivariano de Venezuela son completamente proclives a el terrorismo y les dan cobijo y son prácticamente el brazo político del ELN dentro de Venezuela y el ELN a su vez es el brazo armado que les garantiza la seguridad, entre comillas, en las zonas rurales a los comunistas y afectando a quien tenga alguna propiedad, particularmente de ganado o de agricultura. De igual manera, ya cuando están en territorio venezolano, entonces tienen el acceso a transportarse por toda la frontera y esto explica por qué cuando el ELN viene y asesina a unos bandidos de las FARC aquí en el Catatumbo, utiliza todo el transporte o las rutas venezolanas con la connivencia de la narcodictadura. Y a la vez que Estados Unidos lo ha venido destapando y presionando, lo que hay es una plataforma de acopio de narcotráfico de las FARC, del ELN y otros grupos que lo localizan aquí y lo sacan por Venezuela o por la Guajira colombiana. Y eso explica los hundimientos de las lanchas de Estados Unidos a estos grupos. Y además porque se le agrega un elemento, y es que el Estado venezolano ha coadyuvado a financiar la guerrilla colombiana, tanto de las FARC como del ELN, y no se nos puede olvidar que el señor Chávez le prometió 300 millones de dólares en su momento a las FARC en calidad de préstamo para que se tomaran el poder en Colombia y luego se los devolvieran en acuerdos bilaterales de facilidades de comercio y otras cosas, porque ellos consideraban que las FARC se iban a tomar el poder. Entonces vemos que hay un conjunto de elementos que no se le ha dado la dimensión y que los mismos funcionarios colombianos lo único que hacen para decir es que al otro lado de la frontera hay una connivencia porque les permite esconderse. Sí, lo de esconderse es una cosa real,
Pero es que al lado de esconderse hay un montón de una gran cantidad de elementos que nos demuestran la importancia de por qué viene desde Venezuela hasta el Magdalena Medio esos dominios, tanto del ELN como las FARC, y en las FARC lo hacía el narcotraficante Pastor Alape, que ahora también es otro honorabilísimo senador de la República. Sigamos. Venezuela intentando imitar la famosa ruta de Ho Chi Minh en Vietnam. Exactamente. Mi coronel, ¿cómo relataron los medios de comunicación los hechos relacionados con los ataques terroristas del ELN al municipio de Santa Rosa del Sur del departamento de Bolívar en el año 2025? Pues mi coronel, aquí aparece la foto del soldado John Redondo Jiménez, joven, oriundo de la región, que estaba al servicio del ejército, prestando su servicio militar a Colombia. Este soldado hacía parte de una patrulla que estaba en esa zona, en una vereda que se llama La Paradera, muy conocida históricamente porque ya siempre ha habido conflictividad, combates. Y estos soldados iban haciendo un registro del área cuando fueron localizados por un dron, no alcanzaron a reaccionar y el dron les descargó el explosivo, causando la muerte inmediata de este joven que era el que iba, o que era el que estaba en el sitio más cercano donde estalló el dron. Y entre tanto, 7 compañeros más quedaron heridos. Como decíamos, este es un hecho que es reiterativo, repetitivo y que termina en más de lo mismo, que ya suena a disco rayado. La noticia en los medios, el video corto que presentan siempre las periodistas de los noticieros del mediodía, las declaraciones del gobernador de la región, en este caso el de Bolívar, siendo que es una situación muy difícil, que el gobierno nacional debe ponerle cuidado, la aparición de los mediocres que integran la Comisión de Paz diciendo que el ELN no está cumpliendo y que eso se va a tratar en el próximo punto, pero que como las negociaciones están congeladas, hay que mirar cómo se reactivan y de ahí no pasa. Y un comunicado que ya se lo hemos cuestionado mucho al mando militar, que es como si fuera un copy-paste, porque lo que le cambian es el nombre del soldado y se van en lance en ristre diciendo que los terroristas están afectando la tranquilidad. Ya ahora hasta se inventaron que no tienen ninguna intención política, sino solo el narcotráfico, lo cual no es cierto. Y de remate escriben que continuarán las operaciones ofensivas, pero no se ve la acción tanto del gobierno nacional contra el ELN, que comete todo este tipo de acciones, o contra el señor Calarcá o contra el señor Iván Márquez, sino solamente contra Mordisco. No es que nos opongamos a que le persigan a Mordisco y le golpeen sus estructuras, al contrario, que le den más duro lo que le han dado, es lo que se requiere, pero que también le den por parejo a los otros, porque entonces queda en duda si es que hay pactos de connivencia o si es que hay un acuerdo tácito para eliminar a Mordisco, que no les quite el negocio a los otros entre el gobierno y el Estado y que están utilizando a los soldados como carne de cañón para que vayan a poner sus vidas allá, ya que ha sido tradicional en Colombia que se muere un soldado y no pasa nada. Siempre habrá una persona de familia humilde que está lista para ir a reemplazarlo y a morir por ese y por esos politiqueros corruptos que descuadran el país. Entonces, de esta manera ocurrió ese atentado allá. Repetimos, de una manera atroz, pero una metodología muy sencilla. Un dron controlado por un equipo que verifica hacia dónde está volando y que les va mostrando en tiempo real la ubicación de los soldados porque los graba y va artillado y en el momento en que está sobre el sitio preciso descarga el artefacto explosivo y difícilmente los soldados pueden reaccionar porque es una acción demasiado sorpresiva y no cuentan con el equipamiento técnico dentro del área para estar rastreando los drones y esa es la ventaja que han adquirido los bandidos. Estos drones, como ya los hemos visto, son de fabricación china, se consiguen comercialmente, pueden ser importados legalmente al país y ya dentro del país las células del ELN y las FARC los adquieren y los llevan a talleres artesanales o ellos mismos ya tienen la metodología para artillarlos y utilizarlos de sorpresa
en las zonas donde operan las tropas. Sigamos. ¿Cuál ha sido la conducta de Gustavo Petro y sus asesores frente al asentamiento gehumano de los terroristas del ELN en el sur de Bolívar? Vemos primero que el área de ese cordón de movilidad la convirtieron como en un eje de ida y venida permanente en el que el flujo de las actividades relacionadas con el supuesto diálogo y con la presencia de los bandidos se va interpolando. Ya uno no sabe si están negociando, si están conniviendo o es que todo es parte de, porque no hay una claridad para ver todo eso que estábamos analizando ahora y se presentan una cantidad de fenómenos alrededor de los supuestos diálogos del señor Petro y vamos mirándolo uno por uno en el gráfico y así los comprenderemos más. Primero, el señor Petro insiste en que hay que priorizar el diálogo político sobre la acción armada, con el ELN, claro. Porque con Mordisco sí hay que combatirlo muy duro, especialmente desde cuando Mordisco le dijo en público que eh, él le ha financiado la campaña política. Entonces, esa priorización del diálogo para el señor Petro es tener de asesores principales a dos terroristas del M-19, la señora Vera Grave y el ilustrísimo eh, negociador Oti Patiño, dos bandidos que le hicieron mucho daño al país en compañía de Petro, y ahora son disque los que buscan negociar la paz con otros bandidos que eran sus compañeros de andanzas en la época de los años 80. Lo segundo que ha hecho el señor Petro es limitar las operaciones militares y lo estamos diciendo, probablemente la razón es porque él está más interesado en destruir a Mordisco que en destruir el terrorismo en Colombia. La conducta de el señor Petro, por ende, se enfoca en que la negociación sea alta y la presión militar sea baja, y lo vimos aquí en el Catatumbo y en la zona limítrofe cuando ocurrió la masacre de personas relacionadas con las FARC por parte de narcotraficantes del ELN, y que Petro lo que hizo fue inventarse una emergencia económica, sacó un río de dinero dizque para arreglar el problema del Catatumbo. Lo cierto es que del Estado, de nuestros recursos, salieron todos esos dineros y hasta el momento no se ve ningún cambio sustancial allá. Por otra parte, el señor Petro insiste muchísimo en que haya una tolerancia táctica de su parte frente a los movimientos de desplazamientos de personas y de asentamientos que hace el ELN, porque su prioridad es el diálogo. Entonces, las tropas no pueden llegar a operar en estas zonas con la forma que se debería, además porque el desplazamiento parece como muy bien calculado y hasta coordinado eh, para que queden siempre los militares y los policías como los malos de la película y los representantes de Petro como los tolerantes y los que le buscan solución. Pero detrás de ese desplazamiento lo que hay es una tolerancia táctica a esos movimientos. También se le puede agregar que lo que se está haciendo para incentivar esa negociación con recursos del Estado, prometiendo desarrollos rurales y devolución de tierras a campesinos, es un estratagema de tipo comunista pensando en darle un nuevo modelo al Estado y les está funcionando, porque el ELN no ha sido erradicado en ninguna de sus zonas en este corredor de movilidad, ni se le ha afectado sustancialmente su estructura, al contrario, mantiene fuerte e inclusive los equipos negociadores del ELN siempre salen de este corredor de movilidad, sea dentro de Venezuela o sea dentro de Colombia, protegidos por el Estado, lógicamente, en aviones, en helicópteros, hasta los sitios de reunión, y luego vuelven y los llevan, porque pobrecitos hay que cuidarlos, no vaya a que les pase algo. Eh, Entonces eso vuelve a corroborar y a fortalecer lo que ya habíamos visto, el santuario seguro, la infraestructura de transporte, la zona de exportación de narcotráfico, el soporte logístico de parte de Venezuela, porque aquí se le agrega algo que fue tomando fuerza, y es que en la medida que Chávez y Maduro fueron avanzando en el asentamiento del comunismo en Venezuela, ya el ELN y las FARC dejaron de ser unos grupos
que tenían una sombrilla dentro de Venezuela para estar protegidos de cualquier chaparrón que les viniera de Colombia, para pasar a ser parte de la revolución bolivariana. Y eso es algo que tampoco entienden quienes dicen conocer la profundidad del conflicto y de la relación de Colombia o de los grupos armados de Colombia con la narcodictadura venezolana. Y es que las FARC y el ELN son parte de esa revolución internacional bolivariana, y por eso alcanzamos a escuchar a Petro y a Maduro antes de que se lo llevaran a buen recaudo a Maduro para Estados Unidos, que hablaban descaradamente de que integrar los tres países, Colombia, Venezuela y Ecuador, para revivir la época bolivariana. Y uno de los primeros pasos es ese, que las FARC y el ELN, como dijo Chávez, no son grupos terroristas, sino son agrupaciones que tienen capacidad bélica, reconocimiento de Estado paralelo en formación, y que hacen parte, o sea, están integrados al plan Guaycapuro de expansión terrorista de Venezuela y de supuesta defensa contra Colombia. Esa ha sido la conducta del señor Petro, y tampoco se la han publicado a fondo quienes dicen conocer todos esos sabelotodos que llevan a los medios de comunicación a analizar los diálogos, y siempre terminan haciéndole el favor a Petro y que se quedan en el primer punto de la priorización del diálogo, pero no ven todo este escenario de limitar las operaciones militares, de desestimar cualquier crítica que se haga contra la seguridad de parte del señor Petro, la tolerancia a los movimientos tácticos y los incentivos en recursos colombianos para fomentar una negociación que solo apunta a que el ELN sea cada vez más fuerte. ¿Cuál es la responsabilidad de Juan Manuel Santos y sus delegados de paz en La Habana en relación con con los constantes hechos de violencia comunista como los que estamos analizando hoy, en particular el caso de las ambiciosas y exorbitantes pretensiones del ELN desde zonas geoestratégicas sensibles como el sur de Bolívar? Pues si miramos este mapa y lo comparamos con el que acabamos de ver del señor Petro, podríamos partir para ahorrar tiempo que todo lo derecho, todo lo que está en la parte derecha, siguiendo más o menos este eje de mitad de mapa hacia el oriente, no ha cambiado absolutamente nada en lo que venía el señor Santos, porque fue lo mismo. Con unas conversaciones mal manejadas se mantuvo todo esto, y antes, al contrario, ese esquema se desarrolló con mayor fuerza durante ese periodo. Entonces dijéramos que la parte derecha de este mapa ya la vimos, ya la tenemos clara. Ahora miremos la izquierda. Tuvo unos asesores principales que fueron ridículos. Ahí hubo hasta dos generales del ejército que pasaron por ahí sin pena ni gloria. Vergonzosa su participación, porque ni aportaron, ni sumaron, ni restaron, y solo tuvieron el prurito de ser negociadores de paz con el ELN en Quito y en Caracas y en Cuba. El señor Santos se inventó un cuento que tampoco lo cumplió. Era que mientras las FARC se arrodillaba completamente en Cuba, con el ELN tenía un grupito allá viajando, viaticando y viviendo sabroso, en el cual, según él, se priorizaban las operaciones militares para ejercer una presión. Y eso tampoco ocurrió nunca con el ELN como con las FARC. Fue un jueguito en el que él siempre utilizaba sus famosas frases de que la llave la tengo yo, la llave de la paz, que vamos a dialogar desde la fuerza, que el ELN tiene que someterse por la fuerza, ya que no quiere organizar una mesa formal, y terminó fue cediéndoles una cantidad de espacios y de métodos que los bandidos mantuvieron, como decimos, toda esta retaguardia estratégica intacta y en crecimiento de todos estos factores, sin que se les tocara fundamentalmente allá, mientras aquí, a este lado, entonces vivíamos de unos cuentos que nunca existieron, porque el señor Santos y sus asesores nos decían que estaban desmantelando el ELN, y uno se pregunta, y si lo estaban desmantelando, ¿por qué seguía tan fuerte en esta zona? ¿Por qué se seguía asentando hacia el oriente? Y lo otro era que el señor Santos insistía en que su política era un aislamiento de apoyo internacional y financiero, cuando en realidad lo que estaba haciendo era lo contrario.
legitimándolos en Cuba, Venezuela y Ecuador, si no es porque en el atentado terrorista que murieron los cadetes ecuatorianos en la escuela de policía, hubiera sucedido eso, ahí tendríamos también al gobierno de Ecuador en una connivencia prolongada en el tiempo con el ELN. Síntesis, para mirar el mapa en contexto, Santos tiene una enorme responsabilidad en el crecimiento del ELN porque por su afán de ganar el Premio Nobel de Paz con las FARC, maniató a las fuerzas militares, tuvo un discurso leguleyo y mentiroso frente a lo que estaba ocurriendo y la realidad, lo que estaba sucediendo era que todo este entramado de ese corredor de movilidad estaba creciendo más de lo que nos imaginábamos. Habida cuenta que el combate del Estado contra la violencia comunista debe ser integral y teniendo en cuenta el valor geoestratégico de Santa Rosa del Sur de Bolívar, ¿cuáles renglones de desarrollo nacional urge integrar a las medidas militares tradicionales que de paso dejan a los dirigentes políticos libres de toda responsabilidad? Pues esta infografía hecha con fines muy didácticos de cuáles son las potencialidades o las capacidades de esa región se enfoca en varios aspectos, ¿no? Comencemos por el que más nos gusta entender, que es fortalecer la gobernanza. Y entonces habla de que la presencia institucional se debe incrementar, pero no es la politiquería de que van los doctores con corbata desde Bogotá y están 2 días o un día allá y el calor que es harto los aburre y se devuelven y dejan con los líderes regionales que son nombrados por el ELN, dizque coordinando los hechos. Entonces la presencia institucional es muy pobre. El Estado tiene que hacerse presente ya no solamente con la fuerza militar, es con toda su capacidad y con toda su potencialidad de inversión social y de educación de las comunidades en todos los campos. Salud, educación, manejo de la hacienda pública, organización comunal orientada hacia el desarrollo, no hacia el comunismo, la participación comunitaria en todos los procesos de gobernanza, porque deben ser organizados no por las bases revolucionarias de masa, ni los grupos que articulan el ELN y las FARC, que son los que finalmente terminan en negociación con el Estado. O sea que vemos que aquí está muy claro que lo que falla es la gobernanza, porque la acción comunal creada en los años 50 y 60 con el fin de organizar las comunidades para que interactúen con el Estado, terminaron siendo fue los vehículos por los cuales la subversión terrorista comunista se comunica con el Estado para imponerle presiones y para organizar las comunidades en apoyo a las guerrillas. Entonces, una gobernanza inversa a la que realmente debería existir. Y cuando se habla de seguridad humana, ya lo hemos explicado, es que haya seguridad alimentaria, seguridad física, seguridad de vivienda, de educación, de transporte, de vías, o sea, desarrollo nacional es lo que le falta a eso. Esa gobernanza tiene que ir de la mano con el desarrollo nacional, o dicho de otra manera, el desarrollo local debe ir de la mano con la gobernanza y la gobernanza articulada a los planes de desarrollo nacional. Presenta aquí la posibilidad, que también lo ha explicado mi coronel González en algunas de sus intervenciones, de la gran cantidad de pesca fluvial, artesanal y de otro tipo que se puede desarrollar allí en esta región, inclusive con sociedades mixtas o privadas que inviertan en grandes proyectos para abastecer al mundo entero de pescado y satisfacer obviamente la necesidad colombiana para resolver el problema de la seguridad alimentaria nuestra como primera medida. Y resalta en varias partes que la zona es apta para cultivos como café, palma, centros de procesamiento local, que es algo que no existe, que le dé ese valor agregado tanto al producto como al mismo territorio, el atractivo para invertir y la sustitución de cultivos de coca. Y también a la vez menciona la necesidad de formalizar y reconvertir la industria minera, ya que está es en manos de mafias, o la que no esté en manos de mafias es ejercida por mineros artesanales que no tienen la capacidad de desarrollarlo industrialmente y terminan por su situación geográfica y geohumana sometida
sometidos a que los bandidos los exploten. Entonces habla de créditos, restauración ecológica, es decir, lo que necesitan son programas estratégicos serios, articulados y no entregándole el control de la zona a los bandidos. Por ende, para llegar a ese desarrollo, pues se requiere que el Estado participe con vías, con integración al sistema vial multimodal nacional del cual hemos insistido, pero en particular con una infraestructura digital que al mismo tiempo que facilite la infraestructura vial, rural, urbana, semiurbana, suburbana, de primera, de segunda, de tercera categoría, para que toda la región quede perfectamente comunicada, pues que las personas primero tengan el acceso al Internet, segundo, que lo sepan manejar y tercero, que haya proyectos que se articulen eh, en lo agroindustrial, en lo minero, en lo pesquero y en la fortaleza gubernamental por medio de la tecnología digital. Síntesis de todo esto, esa región del país, como casi todo el país, está por construirse todavía y lo único que encontramos son politiqueros salvadores, mesías que nos hablan de lo divino y lo humano y los problemas ahí los estamos viendo, con las soluciones también como deben ser, pero no hacen parte de ningún plan de desarrollo, porque es mejor la politiquería y el cuento de la paz. Y cada presidente llega pensando que él va a ser el nuevo premio Nobel de paz. O sea, su beneficio personal y el beneficio para toda esta gente, como para cuándo. Sigamos. ¿A qué se puede atribuir el desenfoque de la academia y los partidos frente a la realidad de la utilización de las zonas del sur de Bolívar y el caso particular del municipio de Santa Rosa para el crecimiento exponencial y constante del ELN? Quizás si los politiqueros, como dice, como se ha dicho aquí, fueran a la escuela superior de guerra y fuera eso que encontraran docentes idóneos, ¿no? Que no basta con que vayan a la escuela de guerra, sino que haya docentes idóneos que los formen y los pusieran a reflexionar en esto, en este aspecto que nos salta aquí a la vista. Es el desenfoque que hay de parte del Estado y cómo se percibe por parte de los gobernantes de turno lo que allí ocurre versus la realidad de lo que hace el ELN, en este caso específico en el municipio de Santa Rosa del Sur de Bolívar, pero eso es en todo el país y más en esa zona que es grande y que como ya vimos constituye un corredor de movilidad que articula el Magdalena Medio con el apoyo venezolano. Pero miremoslo nomás aquí en pequeñito, en semitáctico, el municipio de Santa Rosa del Sur de Bolívar. Entonces, por un lado, nos presenta a las universidades, a los intelectuales u opinadores que hablan de todo, sobre todo de lo que no saben, y los medios, y al Congreso de la República, por extensión con el gobierno, con el órgano ejecutivo, o sea, todo lo que sean instituciones del Estado. Ellos están aquí en este lado y tienen una percepción que llaman la percepción institucional y académica, que es la que finalmente se termina imponiendo, porque sale cualquier personaje de estos habladores de carreta por los medios de comunicación y dice cuatro frases bonitas y con eso manipula la opinión pública. Pero la que se manipula es la opinión pública urbana que no tiene relación directa con la realidad que se vive allá, porque lo que hay allá en esa zona es un crecimiento constante del ELN, aprovechando este entorno geoestratégico que es la serranía de San Lucas y su despliegue en 4 puntos. Entonces bajamos al siguiente escalón. En este escenario de la percepción institucional y académica se hacen unos análisis teóricos, mejor dicho, sobrados, y cualquier perico de los palotes le redacta al señor Petro o al señor Santos el esquema de la paz total, que viene supuestamente a adaptarse con un modelo regional donde hay una raigambre geohumana de presión y de control y de presencia permanente de los terroristas. Y están con el fusil de por medio controlando todo lo que allí suceda, tanto la producción legal o ilegal de lo que se mueva, como el trabajo y la vida de los campesinos. Ella está atrás del fusil.
no del Estado protegiéndolos, sino el fusil del bandido sometiéndolos. Entonces hay una adaptación local de una realidad que se está viviendo por parte de estos pobladores con la presencia de los bandidos, mientras desde el otro lado hay un análisis teórico que dice, esto lo vamos a resolver de tal manera, y hacen cuadros, productos, documentos y contratan fundaciones. Hasta el payaso de la Antanas Mocus terminó ganándose 6.000 millones de pesos, dizque haciendo los análisis teóricos de la solución al conflicto en las regiones diferentes del país más, donde es más fuerte esta situación de guerra. 6.000 millones se ganó el payaso Antanas Mocus antes de que pasara a buen retiro en la vida política en Colombia. Entonces, ¿qué hay en eso? Pues una falta de diálogo, pero no el diálogo comunista de legitimarnos, sino es el diálogo de la interacción del que está construyendo un producto que no va al terreno, que no conoce el terreno, que no identifica el fenómeno geohumano, pero produce o elabora un producto que supuestamente es la solución. Ya ahí el año está perdido. Y si pasamos a algo que viene desde siempre, de cómo ha sido nuestra dinámica de la relación del Herland, o sea, del Estado como tal, donde está el centro de poder, con el Hinterland, que son todas estas zonas abandonadas, pues vemos que es lo mismo. Los mapas salpicados de problemas de violencia, de abandono, de descuido, los politiqueros siempre en sus puestos, la academia completamente desenfocada y muy parcial en las investigaciones y hasta parcializada. Y el Estado no hace la presencia ni con seguridad eh, en todos los sentidos, ni con las facilidades humanas que necesitan estas personas. Entonces, mientras el Estado está lleno de corruptos aquí, el vacío de poder es evidente allá y lo suplen los bandidos. ¿Por qué? Porque hay una desconexión con un sistema centralista corrupto que se ha venido nutriendo desde siempre con corruptos que vienen desde las regiones y se asientan aquí en Bogotá y luego dicen, es que el problema está solamente en los bogotanos. No, la corrupción es de todos, porque si vamos a ver, los senadores corruptos son de todas partes del país, los ministros corruptos son de todas partes del país, los dirigentes políticos corruptos son de todas partes del país, pero por tradición se concentran en un poder central que todo lo mueve, todo lo dirige desde Bogotá sin tener la claridad, porque están descompuestos internamente y no pueden extenderse a solucionar el problema externamente. Y entonces ahí aparece el bandido que ejerce el control. Y la otra que tanto hemos cuestionado en Fundel es que se le da un enfoque de solución militar al problema. Entonces, estos personajes que están de aquí para arriba son, son cuerpos gloriosos, son seres intocables. Todo este problema, como lo vemos aquí, los tres anteriores, ocurren porque aquí está el desenfoque y el desfase. Pero sin embargo, la solución hay que darla es con fuerza militar y con policías para ir a que ellos sigan disfrutando del poder del análisis de la academia, la producción de los medios, la producción de información desde los medios de comunicación y la ocupación de los cargos en el Congreso, en las instituciones, en los altos cargos, porque son cuerpos intocables. Y el problema está en esto, según ellos. La culpa la tienen son estos, no ellos. La culpa la tienen son estos que van a hacer el enfoque militar y no resuelven. Entonces termina en un choque en que el Estado va a combatir economías ilícitas y no a erradicar el problema. Y entonces las economías ilícitas siguen floreciendo porque no viene la solución institucional. Entonces, en síntesis, hay una subestimación económica, social, política, cultural y de seguridad de lo que hace el enemigo. Esta la hace el propio Estado, que ignora todas esas condiciones, y estos bandidos aquí entonces instrumentalizan la política y utilizan los diálogos para expandirse por medio de mesas de paz y de mediocres que les sirven de multiplicadores. En síntesis y resumiendo esta ayuda que nos dice cuál es la realidad del conflicto colombiano, lo que hay es un desenfoque. La academia y los partidos políticos y las instituciones del Estado teorizan
inventan, imaginan cosas que no son, y los bandidos in situ están haciendo lo real, que nos tiene como estamos, y les facilita asesinar nuestros soldados, asesinar nuestros policías, dejar heridos los soldados y mantener ese escenario de caos. Más claro, no canta un gallo. Mi coronel, con reverencia y total respeto, rindamos un minuto de silencio en memoria de todos los colombianos que han sido asesinados por el ELN en Santa Rosa, sur de Bolívar y alrededores con la oscura complicidad de sus compinches. Mi coronel, ¿podríamos citar alguna analogía, relación, conectividad o interdependencia de los procesos de paz de Santos y Petro con los narcoterroristas? Pues en esta ayuda, en este gráfico que es muy ilustrativo, está todo. Dice que hay un puente de concesiones, o sea, un puente que sigue uniendo los intereses del ELN, que en cada Habana, con todo su plan estratégico, desde el Magdalena Medio hasta Venezuela, o desde el Venezuela hasta el Magdalena Medio, integra una farsa que es a Santa Rosa, la vemos allá en el olvido estatal, viviendo a expensas de lo que impongan los bandidos. Y los bandidos tienen toda una autopista con un puente que los une de las concesiones en la cual llevan toda su caravana. Ahí vemos. Tienen control territorial, se mueven en motos, montan sus retenes, todos van disfrazados de militares. Y a lo largo de ese puente extenso que une el Magdalena Medio con Venezuela, formando un solo corredor grandísimo, tienen todas las concesiones que comienzan con el pacto Far-Santos y que se han extendido con la paz total de Petro y que parecerían como los dos pilares de un puente que los sostiene para que tengan su autopista libre ellos únicamente para imponer lo que quieren. Esa sería la analogía que sacamos de manera gráfica y que nos deja gran cantidad de enseñanzas. Vayamos al comentario del día de hoy para cerrar la semana. Correcto, mi coronel. Bueno, hoy Fundel ha dado a conocer otro episodio, el 945, donde se plasma la arrogancia sumada con la brutalidad de un grupo que se autodenominó en el año de 1964 como Ejército de Liberación Nacional, ELN. Este grupo nace con un ideal totalmente en contravía de los intereses de la sociedad colombiana trabajadora, entre paréntesis, según ellos, Colombia para los trabajadores, cierro paréntesis.
y su fuerte consigna, abro paréntesis, ni un paso atrás, liberación o muerte, cierro paréntesis. Estos grupos, como el ELN, solo han reflejado en su historial una estela de sangre, dolor y pérdidas de vidas de inocentes campesinos y cobardes ataques a la fuerza pública. Curiosamente, el tal Centro Nacional de Memoria Histórica, increíblemente, no cuenta con registros históricos, dizque por la fragmentación de los mismos en el tiempo. Claro, solo cuentan lo que les conviene a ellos y sus compinches, una verdad amañada. Pero veamos algunos datos. Desde el año de 1990 al 22, según registros, y según la Unidad para las Víctimas de Minas Antipersonal, más de 4.884 civiles, creo que por ahí pasó la cuenta, de las cuales fallecieron 887 campesinos inocentes. ¿En manos de quién? Del ELN. Masacres a la población civil, más de 4.237 acciones terroristas que cobraron la vida aproximadamente de 24.600 civiles. Igualmente, por ahí pasó la cuenta. Ahora veamos en el año 2026 que el aumento de las acciones terroristas fue del 47% de víctimas fatales, deteriorando así la seguridad nacional. Y el gobierno nacional, bien, gracias. Se presume un número de muertes en el conflicto por parte y en manos del ELN de 262.197 seres humanos. Se registra en el año 2025 una suma histórica en la violencia del ELN con más de 442 ataques terroristas. Con lo anterior, podemos apreciar que la tal paz total de Gustavo Francisco Petro Rego, por supuesto fragmentada, solo ha sido un fracaso total y es el único responsable ante Dios y la patria de todas las vidas que se han perdido en manos solamente de este grupo del ELN, sin sumar las disidencias de la FARC, Clan del Golfo y demás grupos terroristas y el narcotráfico. La pregunta que nos aqueja es cómo un presidente de un país como Colombia se le permite terminar su mandato sin responder ante la Comisión de Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional y demás organismos, ya sean internacionales o del Estado colombiano, su incapacidad, disculpen, su incapacidad de neutralizar la amenaza interna del país ante semejante derrame de sangre inocente y asimismo no ser juzgado por permitir también el incremento de cultivo, procesamiento y distribución de tanta droga ilícita, en este caso coca, que también ha cobrado vidas, no solo en nuestro país, sino también del pueblo norteamericano, de países europeos, y cómo los gobiernos de estos países, en vez de cerrar filas, permiten que un gobierno como el nuestro continúe desarrollando esta barbarie del narcoterrorismo en nuestro país y en los demás países, inundando los mercados de coca a través de los cárteles y grupos de guerrilla. Pero han sido casi 3 años y medio de este fatídico gobierno, que esperamos, como dice una de las letras de nuestro querido himno nacional, y cesó la horrible noche. Gracias, mi coronel. Pero muchas gracias, don Bernardo. Síntesis, hay un puente de concesiones, un puente muy bien tendido desde el Pacto FARC-Santos hasta la paz total de Petro, y que en este caso específico de hoy analizábamos, como lo decíamos ya, el municipio de Santa Rosa de Sur,
como un olvido estatal, pero es apenas como un referente en todo lo que ocurre, porque esa autopista, ese puente que vemos ahí, colmado de bandidos del ELN, con todas sus gabelas en las carreteras, es lo que les ha permitido el gobierno de turno, desde el de Santos y antes otros gobiernos, para haber construido a largo plazo semejante corredor, por falta de lo que explicábamos en la ayuda anterior, de tener el enfoque preciso desde el Estado, desde las instituciones, desde la universidad y desde los medios de comunicación para poner los puntos sobre las IES, y parece que nadie los quiere poner. Por eso nuestro proyecto de traer estas realidades sobre el tapete seguirá vigente. Esta noche tendremos en la Fundación una actividad académica orientada a revisar qué es, básicamente, no en profundidad, porque eso es mucho lo que trabaja, sino qué es básicamente el Producto Interno Bruto y cómo se debe concebir para entender el manejo del Estado. A todos un feliz día, muchísimas gracias por su asistencia y que Dios nos siga bendiciendo y acompañando. Feliz día para todos. Gracias, mi querido. Gracias, Buen doctor día Néstor. para Feliz todos. día Muchas para todos. gracias.